Dios le bendiga y buenas tardes en este hermoso domingo que el Señor nos regala. Queremos compartir una enseñanza de la palabra del Señor y vamos a hablar acerca de Dios y la idolatría. Dios y la idolatría. ¿Qué comunión hay con Dios y la idolatría? No antes queremos citar la primera carta de Pedro 4:11, donde el apóstol dice que si alguno hable conforme a la palabra del Señor. Amén. Y queremos presentar esta enseñanza en oración. Padre que moras en gloria, te damos gracias. Permite, Dios del cielo, Padre amado, Dios mío, que esta enseñanza pueda ser de bendición, y te pido también que me ayude a darle buen uso a tu palabra y que tu Espíritu Santo me ayude, Dios del cielo, Padre, a tratar de enseñar correctamente conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios y la idolatría. ¿Qué comunión hay con Dios y la idolatría? Esto no lo hacemos con la finalidad de atacar personas, como muchas veces la gente piensa o suele pensar, de que se hace con la finalidad de atacar a la gente. No, el fin nuestro no es atacar las personas, sino más bien el pecado que las personas puedan estar practicando, porque recordemos que el enemigo nuestro no es la persona en sí. Debemos de amar a las personas, quererlas como son, pero sí tenemos un enemigo que es el pecado. Amén. Entonces, en contra de eso sí vamos a golpear el pecado de la idolatría en esta tarde. ¿Y qué comunión hay con Dios y la idolatría? ¿Por qué Dios aborrece tanto este pecado? Es notable ver, quiero tomar algo como referencia que escribí. Dice acá Dios y la idolatría, que es notable ver que Dios desde el principio aborrece la idolatría, o que se le adore a través de alguna imagen o alguna escultura o de alguna figura. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 16, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fíjese claramente aquí cómo el apóstol Pablo sabe que la iglesia de los Corintios fue una iglesia con muchos problemas, una iglesia que tuvo muchos conflictos, muchas situaciones difíciles. ¿Qué ocurre? El apóstol Pablo corrige esta iglesia porque recuerde que nosotros, los gentiles, no somos judíos de por sí. Ya la nación judía, en cierto modo, había sido curada de este pecado. Pero nosotros como gentiles, pues muchas veces quizás nos quedamos con estas situaciones. Y al llegar a Cristo, una de las cosas que el Señor nos prohíbe es esta práctica. Y al parecer la iglesia de los Corintios tenía esta situación. Recuerde que la iglesia a los Corintios no eran judíos de por sí, sino gente que se habían convertido al cristianismo. Y Pablo tuvo que confrontar este tipo de situación dentro de la misma iglesia. Y por eso usted ve que él escribe en este pasaje que qué comunión hay entre Dios y los ídolos, o sea, qué acuerdo hay entre Dios y el templo de Dios y la idolatría. Y algo que hay que resaltar, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, nosotros vamos a encontrar en el capítulo 26, verso 1, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Fíjense que allí el mismo Dios prohíbe la práctica de levantar alguna figura para poner la esperanza, la confianza en esa figura, en ese objeto, adorarlo, venerarlo, bendecirlo, besarlo, como en muchas ocasiones. Incluso hay videos donde se ve la gente, hermano, hasta pisándose uno con otro para besar esos objetos, ponerle la mano, creyendo que eso tiene algún poder. El Dios del cielo, que hizo todo el universo, mi amado amigo, ponerlo como un objeto, como algo que quizás lo hizo alguien con la finalidad de recaudar fondos, recursos, conseguir dinero. O sea, eso es, nosotros somos más inteligentes que eso. Entonces, para que no vayamos, hermano, a malinterpretar y pensamos que, o vayamos a pensar que estamos con la finalidad de atacar a alguien exclusivamente. Dice, uno de los mandatos esenciales en la iglesia primitiva, la iglesia que Jesús había dejado, era la importancia de que aquellos que se acercaban al Señor o aceptaban al Señor como su Salvador, o sea, aceptaban a Cristo como su Salvador,
las personas tenían que apartarse y dejar la adoración de los ídolos. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 15, verso 20, cuando el concilio se reúne. Sabe que hubo una situación allí concerniente a la circuncisión, a guardar los mandamientos de Moisés. Y una de las cosas que se le pide a la iglesia, o sea, aquello a los gentiles, que nosotros, el pueblo gentil que nos habíamos convertido, que no éramos judíos, una de las cosas que se le dice es, en el verso 20 dice, sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo ahogado y de sangre. O sea, fíjese claramente cómo hace mención acerca de la contaminación de los ídolos. O sea, que nos apartáramos de esa práctica que por muchos años la gente gentil iba llevando. Recuerde que la nación de Israel, usted por ejemplo cuando empieza a leer el Nuevo Testamento, usted se dará cuenta que en el Nuevo Testamento no hace referencia a que los judíos practicaran idolatría, o sea, tuvieran algún ídolo, alguna imagen para adorarlo. Cuando usted lee el libro, por ejemplo, de los jueces, se da cuenta que Dios castigó al pueblo una y otra vez por el pecado de la idolatría. Venía, se levantaba un libertador, un juez, el juez moría y el pueblo se volvía a la idolatría, entonces tenía que clamar a Dios, Dios volvía y levantaba un libertador, pero automáticamente ese libertador moría, el pueblo volvía a la idolatría y Dios castigaba al pueblo. Y así se pasaron, hermano, todos los capítulos. Todos los libertadores venían, morían y ellos volvían a la idolatría. Y Dios tenía que castigarlo. Al parecer el pueblo había aprendido a través de los tiempos que este pecado Dios lo aborrecía. Y por eso usted ve que en el Nuevo Testamento, en el caso del pueblo judío, usted no lo encuentra a ellos ya practicando este tipo de pecado. Pero sí nosotros como gentiles que veníamos a convertirnos al Señor, que nos veníamos a acercar al Señor, ya venía esta situación y Pablo tuvo que corregirle a la iglesia. De igual manera, en este concilio, cuando se reúnen allí los discípulos de Cristo, en el caso de los apóstoles, tuvieron que tomar en cuenta esta situación. Y uno de los requisitos que se le manda, que se le prohibiera a la iglesia, a aquellos que veníamos al Señor, era que nos apartáramos de la idolatría. En Éxodo 20, verso 3, miren, esto está en cualquier Biblia que usted busque, a menos que quizás ya sea una Biblia mormona, una Biblia que por ahí hayan cambiado los textos bíblicos. En el caso de los testigos de Jehová también, que hay muchos textos bíblicos que lo han manipulado. Pero en Éxodo 20, verso 3 dice aquí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Arriba en el cielo, presta atención a esto. Ni abajo en las aguas, en la tierra, que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Prestemos atención a esto. No te harás imagen. ¿Qué es una imagen? Bueno, podríamos tomar una figura de algo, ¿verdad? Y ponerlo como imagen. No te inclinarás ante ellas, no las honrarás, de nada que esté arriba en el cielo. La pregunta que yo me hago a mis amigos que me escuchan, con mucho respeto lo hago y mucho amor. Por ejemplo, si yo le preguntara dónde está María, la madre de Jesús, la madre de nuestro Señor, segurito usted me va a decir, en el cielo. ¿Dónde está el apóstol Pedro? En el cielo. ¿Dónde está el apóstol Pablo? En el cielo. ¿Dónde está quizás cualquier otro personaje de la Biblia, o personaje no, sino cualquier otro hombre de Dios que quizá en la Biblia se mencione? En el cielo. Entonces la Biblia nos prohíbe que no nos hagamos imágenes de ninguna cosa que esté arriba en el cielo. Imagen, fíjese que usa la palabra imagen, no dice ídolos allí, ¿verdad? Dice que no nos hagamos ninguna imagen. Entonces, cada vez que una persona usa hacer una imagen de un personaje, por ejemplo en el caso de María, la madre de Jesús, quiero hacerlo con mucho respeto, ya que hay gente que piensan que nosotros vociferamos mal de María y nada por el estilo. No, nosotros incluso estamos de acuerdo. María fue una mujer de Dios, y las mujeres que profesan servirle al Señor debieran de ser, ella es un ejemplo de cómo ser realmente servidora del Señor. Ahora, lo que no hacemos es venerarla, lo que no hacemos es honrarla en el sentido de como hacen algunas personas, que la besan esas imágenes, le pasan la mano, le piden
Incluso yo le voy a decir algo que, aunque no es el tema, pero sin tener que molestarse, en la Biblia no aparece un milagro que María haya hecho, un milagro, para que usted tenga en cuenta. Amén. Entonces, para que ya vayamos viendo por ahí. El caso es que, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que este tipo de práctica y este tipo de cosas, Dios lo prohíbe en su palabra. Y eso no es que está en mi Biblia, eso usted puede buscarlo en su Biblia, amado amigo. Si por ejemplo pertenece a la religión católica, usted va a buscar en su Biblia católica y usted verá que lo mismo que yo estoy leyendo aquí, que le estoy citando aquí, le va a aparecer allá. Entonces, esto lo hacemos con la finalidad, vuelvo y reitero, de que usted abra los ojos. No lo hacemos con la finalidad de atacarlo, más bien con la finalidad de que usted despierte y entienda que esto es un pecado grave, que las personas que se inclinan, que le piden a un ídolo, no van a ir al cielo. Eso enseña la Biblia. Incluso en una ocasión yo le preguntaba a un señor, lo hice con mucho respeto, claro está, le estaba hablando acerca de la fiesta que le celebran, creo que era la Virgen de la Mercedes, creo que era algo así, o de la Altagracia. Bueno, era uno de esos días. Y el Señor, estamos en una construcción, y el Señor dice, no, porque mañana hay que celebrar el día de este santo patrón. Fue algo, pero mencionó el nombre. Entonces yo le dije, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántas mujeres enseñan, o sea, en el término de la actitud de María, cuántas mujeres aparecen en la Biblia? Por ejemplo, en el caso de María, por ejemplo, hay otros que tienen el nombre de la Virgen del Carmen, la Virgen de la Altagracia, la Virgen de Guadalupe, y así sucesivamente. Empecé a mencionarle dónde aparecen esos nombres en la Biblia. Usted va a morirse buscando Lupe en la Biblia y no va a aparecer. O Carmen, no va a aparecer. O Altagracia, eso no aparece en la Biblia, eso no está ahí. Por ahí en cada país le tienen un nombre diferente, la tienen diferente. Hay países donde la tienen morenita, con el pelo rizado, con el pelo corto, con el pelo largo, la tienen blanca. En un país la tienen alta, en otro país la tienen chiquita, la tienen más morenita, la tienen con los ojos achinados, con otros ojos, con los ojos redonditos. Hermano, una cosa increíble. Entonces la gente debe de despertar y entender que Dios no está a favor de esto. Dios está en contra de esta práctica, y ahí lo dice claramente en su palabra, cómo Dios se lo prohíbe. En Isaías 45:20, a mí me gustaría, amigo, si usted tiene una Biblia católica, que usted buscara este texto bíblico que yo voy a darle, Isaías 45:20, para que usted vea lo que dice. Yo voy a leerle aquí en referencia a una Biblia católica. Dice, Isaías 45:20, reúnanse y vengan, acérquense y traten de entender ustedes que sobreviven entre las naciones. Son tontos los que creen a una estatua, a una cosa de madera, y rezan a un Dios incapaz de salvar. O sea, la misma palabra enseña que, hermano, que la gente que le reza, que le pide a este tipo de objeto, es irrazonable. O sea, una persona, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo menciona como tontos. Una persona tonta es alguien que es guiado, es fácil de manipular, no tiene dominio propio en el sentido de entender ciertas cosas, es una persona incoherente, es una persona que es incapaz de razonar. Y vuelvo y reitero, yo sé que usted que me está viendo y me está escuchando, usted es más inteligente que eso, porque usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Por ejemplo, en el libro de sabiduría, que es un libro de los apócrifos, eso quizás en otro tema lo estaré tratando, o deuterocanónicos, como se conocen, que fueron los libros que no fueron insertados en el primer canon. En Sabiduría 13, verso 9, dice, si fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no descubrieron en el primer lugar al que es su dueño? Verso 10, cuánta más pena dan los que ponen su confianza en cosas muertas y que dan el nombre de dioses a los que ha salido de manos humanas, oro, plata, cinceladas, figuras de animales, hasta de piedras inservibles, y que en buen día fue esculpida por alguien. La misma palabra hace referencia a este tipo de práctica, y eso está en los libros deuterocanónicos o apócrifos que están insertados en la Biblia que usan nuestros amigos católicos. En Baruch 6:7 en adelante, mire, es tremendo lo que enseña allí. Es tremendo.
porque allí habla de cómo un artífice toma un leño, echa una parte en el fuego, luego pues lo adorna, la otra parte que le sobra le sirve para adornarlo, para ponerle oro, pintarlo, vestirlo, y ya eso lo hace un Dios. Qué triste, hermano, cómo la gente pone su esperanza en este tipo de cosas, y qué la Biblia enseña acerca de estas cosas, porque hay que ver qué es lo que la Biblia enseña acerca de estas cosas. En Deuteronomio 4:15 le estoy hablando con citas bíblicas para que usted entienda claramente que no lo estamos haciendo con la finalidad de dañarlo, sino con la finalidad de que usted pueda despertar y entender que este pecado es grave, mi amado amigo. Los que practican idolatría, la Biblia dice que no van a entrar en el reino de Dios. En Deuteronomio 4:15 dice: guardaos pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. O sea, el verso 16 dice: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura o imagen de figura alguna, esfinge de varón o de hembra. Deuteronomio 4:17, figura de animal alguno que se arrastra en la tierra, o figura de ave que vuele por el aire. En el verso 18, figura de algún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de algún pez que haya en las aguas debajo de la tierra. Cómo Dios prohíbe las figuras, mi amado amigo. Y el mismo Dios está diciendo: el día que yo me le manifesté a ustedes, no vieron ninguna figura, no vieron nada, o sea, no vieron absolutamente más que el fuego ardiendo en la salsa. Está haciendo referencia cuando Dios se le revela a Moisés, está haciendo referencia cuando Dios desciende en el monte Sinaí, cómo hubo ruido, sonido de trompeta, quizá verá la nube que cubría el tabernáculo de vez en cuando, pero no vieron figura alguna. Y Dios prohíbe esta práctica una y otra vez. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible, mi amado amigo, que un objeto que fue hecho por una persona, muchas veces incluso gente que son hasta borrachos, gente que lo que usan es eso para vivir, gente que incluso, le voy a decir algo que parezca, aunque parezca doloroso, pero usted sabe que es la realidad. Aquellos que visitan los centros de espiritismo, de brujería, hechicería, y quizá hay algunos de ustedes que van a escuchar o están viendo este video, saben que es la realidad. Muchas veces los mismos imágenes o las mismas imágenes, los mismos cuadros que tienen los brujos, que tienen los hechiceros, son las mismas imágenes que la gente usa para adorar, para postrarse, para venerar. Esas mismas imágenes que tienen los brujos, que tienen los cuadros dentro de esos centros de espiritismo, en las botánicas, ese tipo de cosas. Entonces hay que ser entendido, hay que ser entendido. Y vuelvo y reitero, esto no lo hacemos con la finalidad de atacar a nadie, no, Dios nos libre y Dios nos guarde. Lo hacemos con la finalidad de que las personas puedan entender. Yo quiero dejar este video hasta aquí, ya que es bastante largo. Ya continuaremos con otra parte en otra ocasión. Pero sí, mi amado amigo, hacerle entender que por favor, he tratado de hacerlo con mucho respeto, sin tratar de que usted se sienta ofendido, sino más bien de que usted despierte de ese error y entiendan que las religiones no van a salvar. Quien salva es Jesucristo. Y Jesucristo no está ya enganchado en un cuadro, en una pintura. Jesucristo está en el cielo. Amén. Resucitó y está en el cielo. Y su presencia, como uno de los atributos que tiene, que es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Es un atributo que Él tiene. Él está aquí, está en China, está en Japón, está en Estados Unidos, está en Corea, está en Rusia, en Jamaica, donde quiera, Puerto Rico, donde quiera. Dios está en todo lugar porque Él es omnipresente y Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Dios te bendiga mucho en esta tarde, Dios te guarde y que el amor y la paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre tu vida. Así que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por escucharme. En otra ocasión continuaremos con esta enseñanza, ya que es bastante amplia y bastante larga. Dios te bendiga.